a continuar con nuestro siguiente tema en física. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de estática. La estática es parte de la física, jovencitos, que estudia las condiciones que cumplen las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sólido en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, esas fuerzas, jóvenes, pueden ser el peso, la tensión, la fuerza de reacción normal en algunos casos, la fuerza elástica o la fuerza también de empuje, que son fuerzas más comunes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, jovencitos, todo tipo de fuerza siempre se va a expresar en Newton. La unidad de medida va a ser el Newton. La primera fuerza que vamos a considerar es el peso, jóvenes, como la fuerza de atracción gravitatoria que va a tener todo cuerpo hacia el núcleo de la Tierra. ¿De acuerdo? Fuerza de atracción hacia el núcleo de la Tierra. Por lo tanto, si nosotros queremos representar el peso, lo vamos a graficar con una flecha, jovencitos, siempre de forma vertical hacia abajo. ¿De acuerdo? El peso siempre va a estar hacia abajo dirigido. Y lo vamos a poner o denotar como mg. ¿Ya? Debido a que el peso se calcula justamente multiplicando la masa por la gravedad. En este caso, jóvenes, la gravedad vamos a considerar como 10 metros por segundo al cuadrado para la facilidad de los ejercicios. Pero la gravedad a nivel del mar, ¿de acuerdo?, vale 9,81 metros por segundo. Solamente estamos considerando para esta ocasión que valgan 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? A ver, si el peso se determina como masa por gravedad, ¿de acuerdo? Peso es masa por gravedad y la masa está en kilogramos, la gravedad en metros por segundo, la unidad de medida te va a pedir en newton. Ahora, si la masa, por ejemplo, vale 5 kilogramos y la gravedad vale 10, 5 por 10, el peso sería 50 newton. Por ejemplo, si yo quiero determinar mi peso, yo tengo una masa de 70 kilogramos. Ahora, si yo quiero calcular mi peso, 70 por 10, mi peso sería 700 newton, jóvenes. ¿De acuerdo? Así podrías determinar tú también tu propio peso o el peso de cualquier objeto sabiendo de antemano la masa. La unidad de medida del peso, jóvenes, se mide con el dinamómetro, ¿ya? Y la masa en una balanza. Entonces, cuando tú vayas a pasear por ahí, jóvenes, y ves una balanza y te quieres medir tu masa, ¿de acuerdo? Te subes a la balanza y registras tu masa. 50, 65, 72 kilogramos, jóvenes. Pero si tú dices que quieres determinar tu peso, tendrías que multiplicarlo por el valor de la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú constantemente te registras es la masa, no el peso, jóvenes. Para hallar el peso todavía hay que multiplicar por la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo, jovencitos? Bien, ahora en el caso de la tensión, se va a manifestar cuando está presente una cuerda, que podría ser, por ejemplo, una pita, una soga, un cable, ¿de acuerdo? Pero que no se estire. Esa es la condición para que aparezca la fuerza de tensión. Miren este caso. Tenemos una esfera, ¿de acuerdo?, de masa m. Nosotros sabemos que la esfera, por tener masa, va a presentar peso, fuerza de atracción hacia abajo, hacia el núcleo de la Tierra. Pero si tú observas esta masa, ¿de acuerdo?, este bloque, esta esfera permanece en equilibrio. O sea, no se mueve hacia abajo, no se va hacia abajo. ¿Qué fuerza lo mantiene en esa posición? Tú dirías, tú observas y dices, profe, yo observo que este bloque está en esa posición por consecuencia del cable que hay acá o de la cuerda que hay aquí. Ahora, si yo quiero hablar en términos de fuerzas, si hay una fuerza que está jalando hacia abajo y para que esto se mantenga debe existir una fuerza hacia arriba, ¿de acuerdo? Una fuerza contraria para que logre estabilizar, equilibrar la fuerza hacia abajo y permanezca el cuerpo en equilibrio. Profesor, entonces, cuando nosotros hablamos de una cuerda, en las cuerdas aparece una fuerza denominada tensión.
A esa fuerza se le va a determinar como la sumatoria de todas las fuerzas de atracción, pero a nivel molecular, jovencitos. Si nosotros hiciésemos un corte imaginario, si haríamos un corte imaginario aquí, ¿de acuerdo? Un corte imaginario, jóvenes, diríamos que la tensión siempre va a apuntar, jovencitos, hacia ese corte imaginario, ¿de acuerdo? A esa fuerza se le va a conocer como tensión. A aquellas fuerzas pequeñísimas a nivel molecular, aquellas fuerzas de atracción a nivel molecular. Entonces, a la sumatoria de todas esas fuerzas a nivel molecular se le va a conocer como tensión, ¿de acuerdo? Y la tensión siempre va a apuntar hacia el corte imaginario que tú realizarías para representar o graficar la tensión, ¿de acuerdo? Vamos ahora, jóvenes, a hablar de fuerza de reacción normal, o también conocido como normal. Esto se manifiesta cuando el cuerpo hace contacto con superficies lisas, ¿de acuerdo? Superficies lisas, que podría ser, por ejemplo, la pared, que podría ser el piso, ¿de acuerdo? Miren este caso, profe, este cuerpo como tiene masa, entonces va a tener un peso. Yo lo voy a representar aquí, miren. Puede estar arriba el peso, como también puede estar para abajo el peso, pero siempre con dirección hacia el núcleo de la Tierra, o sea, vertical hacia abajo. La denominación mg. Ahora, jovencitos, como este cuerpo está haciendo contacto con este piso, ¿de acuerdo? Entonces, debido a la fuerza del peso, aparece una fuerza de reacción en el piso. Por eso es que tú cuando agarras una pelotita, por ejemplo, lo lanzas al piso, esa pelotita llega al piso y nuevamente se eleva. La consulta es, ¿quién hace elevar a esa pelotita? ¿Ah? Ahí aparece la fuerza de reacción. Ahora, ojo, escucha, mira, si yo lo lanzo despacio, la pelotita va a elevarse cierta altura, pero si yo lo lanzo con toda mi fuerza, la pelotita se va a elevar bien alto. Entonces la reacción va a depender bastante de la fuerza que se está aplicando sobre esa superficie, ¿de acuerdo? A consecuencia, diríamos entonces que si yo aplico una fuerza sobre cualquier superficie, la superficie me va a responder con una fuerza a la cual vamos a llamar nosotros jóvenes fuerza de reacción, ¿de acuerdo? En este caso vamos a considerar como fuerza de reacción normal. La característica es que siempre va a apuntar al cuerpo y además, jóvenes, va a formar 90 grados con la superficie. A esto le vamos a conocer como fuerza de reacción normal. Vamos a ver este caso, jovencitos. Mira, en este caso, tú ya sabes que aquí vamos a trazar entonces el peso mg. También observas como aquí hay una cuerda y este cuerpo está sujetado por una cuerda, hacemos el corte imaginario para hacer aparecer aquí la tensión, apuntando hacia ese corte imaginario que hemos hecho, ¿de acuerdo? Ahora, como este cuerpo también está haciendo contacto con esta superficie inclinada, vamos a representar la fuerza de reacción normal. Si nosotros queremos que forme 90 grados, entonces sería así, jóvenes, fíjate, ¿de acuerdo? Profe, ¿por qué así? Para que te forme los 90 grados que habíamos mencionado como condición. O sea, profesor, ¿tiene que formar siempre 90 grados la fuerza de reacción normal con la superficie? Sí, jovencitos, ¿de acuerdo? Y hay una condición adicional. Siempre para superficies inclinadas, escucha, esto funciona aquí, ¿de acuerdo? Esto que te voy a mencionar funciona aquí. Para superficies inclinadas, el peso y la normal van a formar el ángulo de inclinación de la superficie. El mismo ángulo de inclinación. Entonces diríamos, la fuerza normal y el peso
van a formar siempre el mismo ángulo de inclinación. No te olvides, el peso y la fuerza normal, jóvenes, no te olvides de eso, ¿de acuerdo? A ver, ahora vamos a hablar de fuerza elástica, jovencitos. Profe, ¿esto dónde se manifiesta? Cuando aparece un resorte. Miren, este es el resorte en su condición natural, en su estado natural, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si hay una fuerza deformadora, el cual, por ejemplo, en este primer caso, va a estirar el resorte? ¿Qué es lo que sucedería? Si yo jalo para aquí con una fuerza F, ¿qué es lo que desea hacer el resorte, jovencitos? Regresar a su condición inicial, ¿de acuerdo? Imagínate que yo lo suelte esto va a regresar hacia allá. Si yo lo suelto, este bloque se va a mover hacia la izquierda. ¿Quién está jalando hacia la izquierda, jóvenes? Entonces, para representar a esa fuerza que está jalando hacia la izquierda, lo vamos a representar con FE, el cual, jóvenes, va a ser la fuerza elástica que está queriendo recuperar la forma inicial del resorte. ¿De acuerdo? Entonces representaríamos como F. Siempre la fuerza elástica va a ser contraria a la fuerza deformadora. ¿Ya? En este segundo caso, mira, esta es la condición inicial y yo lo que hago es, mediante una fuerza, lo comprimo al resorte. Mira, lo comprimo al resorte. Si yo saco esa fuerza, ¿qué va a pasar con el resorte? Va a querer regresar. Si en esta ocasión la fuerza deformadora está hacia la derecha, el resorte va a querer regresar hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Recuperar su condición inicial, su forma inicial. A consecuencia, la fuerza lo representaré así. Profesor, ¿por qué? Porque la fuerza elástica siempre está en contra de la fuerza de deformación, ¿de acuerdo? En este caso sería una fuerza F cualquiera. A ver, jovencitos. Entonces, para determinar la fuerza elástica, vamos a aplicar una formulita conocida como la ley de Hooke también. La fuerza elástica va a ser igual a la constante elástica que tiene todo resorte, por cierto. Todo resorte tiene una constante de elasticidad, que va a ser el mismo cuando está estirado que cuando está comprimido. Por lo tanto, la fuerza elástica va a ser igual a la constante elástica por la deformación. Profesor, ¿qué cosa es la deformación? La deformación es el tamaño que se estiró o el tamaño que se comprimió. ¿De acuerdo? La deformación no es todo el tamaño del resorte, sino solo la distancia que se estiró o la distancia que se comprimió. ¿Estamos de acuerdo entonces? La fuerza elástica también se expresa en newton, su unidad de medida, para la deformación en metros o en centímetros. Y para la constante elástica va a ser en newton sobre metro o newton sobre centímetros, sus unidades de medida. A ver, jóvenes, en el caso de la fuerza de empuje, esto se va a manifestar cuando el cuerpo está sumergido siempre en un líquido cualquiera. Esa fuerza se va a representar siempre con dirección hacia arriba, apuntando al bloque. ¿De acuerdo? Siempre con dirección hacia arriba. Y se va a simbolizar con E, jóvenes. A esta fuerza de empuje lo vamos entonces siempre a observar cuando un cuerpo está sumergido en el agua. ¿De acuerdo? A ver, jovencitos, ahora, la representación de todas las fuerzas que hemos mencionado en un cuerpo se va a considerar como diagrama de cuerpo libre, el cual simplemente consiste en representar a todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio. Pero esas fuerzas, mira, para representarlos, primero voy a extraer el cuerpo en equilibrio hacia un costado y ahí voy a graficar todas las fuerzas. ¿De acuerdo? Miren, jovencitos, para este primer caso, vamos a representar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo en equilibrio. Bien, ya sabes tú que acá estaría el peso, mg, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay, profesor? Acá está la tensión. Entonces, la flecha sería con dirección hacia la tensión. Y además,
como aquí hay contacto entre el cuerpo y la superficie vertical, entonces aparecerá la fuerza de reacción, jóvenes, fuerza de reacción normal, formando un ángulo de 90 grados. Estas fuerzas lo vamos a graficar aquí, jovencitos. Diríamos entonces así. Miren, ahí está la fuerza de reacción normal, siempre apuntando hacia el bloque, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay? Fuerza, profesor, de tensión. La fuerza de tensión en esta posición, ¿de acuerdo? Esa es la posición y dirección que tiene la fuerza de tensión. Lo mismo, idéntico. Y finalmente, el peso. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, cuando nosotros hablamos de diagrama de cuerpo libre, es simplemente representar a todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en equilibrio. Continuar con lo que es diagrama de cuerpo libre, vamos a representar todas las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos de masa M en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a graficar en este primer ejercicio, vamos a graficar primero lo que es el peso, muchachos, ¿ya? Y luego continuaríamos con lo que es las fuerzas de tensión y finalmente la fuerza normal. ¿De acuerdo? A ver, empezamos entonces. En el gráfico graficamos la fuerza del peso, esa flecha con dirección hacia abajo, jovencitos, representado como mg, ¿de acuerdo? Luego graficamos, como acá se observa cuerdas, graficamos las tensiones en ambos casos. Y como ya sabemos, la tensión apunta, jóvenes, apunta siempre al corte imaginario, ¿de acuerdo? Sale del bloque y apunta hacia el corte imaginario, ¿de acuerdo de aquí? Para diferenciar las tensiones, diríamos esto que sea tensión 1 y acá que sea tensión 2. Por lo tanto, jovencitos, nuestro diagrama de cuerpo libre sería así. Para abajo tendríamos la representación del peso y las dos tensiones. Para aquí la tensión 1, ¿de acuerdo? Y para arriba la tensión 2. Realizamos la ubicación de cada uno, esto es T1 y esto de acá sería T2. Y ya está representado todas las fuerzas, ya está realizado el diagrama de cuerpo libre, jóvenes. Vamos para el siguiente ejemplo. Mira, tenemos un cuerpo de masa M que está suspendido debido a un resorte que lo está sosteniendo. Lo primero que hacemos, trazamos la fuerza del peso con dirección siempre vertical hacia abajo, jóvenes, mg. Continuamos luego con lo que es la fuerza elástica. Ojo, cuando hay un resorte, sabemos nosotros que aparece una fuerza elástica paralelo, ¿de acuerdo? Profesor, si este bloque quiere irse hacia abajo, eso quiere decir que el resorte está estirado. Y si el resorte está estirado, entonces lo que va a querer hacer es regresar a su posición inicial. O sea, la flecha será hacia arriba, jóvenes, ¿de acuerdo? Ya esto le vamos a conocer como fuerza elástica. Hay una fuerza más que está haciendo contacto aquí, que está participando, y es justo la que hace contacto entre la esfera y la pared. Y habíamos dicho, cuando vemos contacto contra la pared, el techo o el piso, o una superficie inclinada, ahí va a aparecer la fuerza de reacción normal. Si la superficie es vertical, la fuerza aparecerá de forma horizontal, de tal manera que apunte al bloque y además forme 90 grados con el nivel o con la superficie. Esta sería la fuerza de reacción normal. Entonces, si graficamos aquí
esto sería así, jóvenes. Hacia abajo tendríamos la fuerza del peso, ¿de acuerdo? En forma diagonal, la fuerza elástica en esta dirección así, ¿de acuerdo? Fuerza elástica. Y horizontal hacia la derecha, la fuerza de reacción, jóvenes, fuerza de reacción normal. ¿De acuerdo hasta acá? A ver, jovencitos, en el siguiente ejemplo, vamos a graficar primero, como es costumbre, el peso hacia abajo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a simbolizar con mg. Ahora, como acá vemos contacto entre esta superficie horizontal y el bloque, entonces aquí aparecerá una fuerza de reacción, jóvenes, y lo vamos a representar así. Profe, con una flechita apuntando hacia el bloque. Y además con la superficie formando ángulo de 90 grados. A esto lo vamos a poner normal 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profesor? Porque fíjate aquí, también hay contacto entre el cuerpo y la superficie vertical. Para que la fuerza normal que aparezca aquí tenga un ángulo de 90 grados con esa superficie vertical, esta fuerza tendrá que ser horizontal. Caso contrario, no formaría 90 grados. La única forma sería así, ¿ya? Así formaría el ángulo de 90 grados. Y a esta fuerza se le llamaría fuerza normal 2. Adicionalmente se observa, ojo, un resorte, jóvenes. Y el resorte está comprimido. Mira, es como si este bloque de aquí lo hubiese aplastado al resorte. Entonces, cuando un resorte es deformado de su condición inicial, va a aparecer una fuerza que va a tratar de recuperar su forma inicial. Si esto lo aplastó hacia la derecha, el resorte estará entonces en sentido contrario hacia la izquierda. Y a esto le vamos a conocer como fuerza elástica, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, las fuerzas que están participando aquí serían la fuerza elástica. ¿De acuerdo? Adicionalmente tendríamos al peso con dirección hacia el centro de la Tierra. Luego las dos normales, N1 formando 90 grados y N2 formando también 90 grados. Ahí están, jóvenes. Así sería la representación del diagrama de cuerpo libre, del diagrama de las fuerzas. ¿De acuerdo? Vamos para el siguiente ejemplo, jóvenes. Nos dice calcular o realizar el diagrama de cuerpo libre para N1, para este bloque. Entonces, tú ya sabes aquí que todo bloque que tiene masa tendrá, jóvenes, un peso, y a esto lo vamos a conocer como mg. ¿De acuerdo? También diremos, profesor, este cuerpo está haciendo contacto con esta superficie, entonces aparecerá la fuerza normal. Y lo pondríamos, como esto es vertical, la fuerza normal tendría que ser horizontal. ¿De acuerdo? ¿Para qué, profesor? Para que forme los 90 grados, pues, muchachos. ¿De acuerdo? Y acá sería N, por ejemplo. ¿De acuerdo? Fuerza de reacción normal. Y ahora fíjate aquí, profesor, aquí hay contacto entre esta esfera y esta esfera. Si nosotros observamos esta esfera, esta de aquí está sosteniendo a M1. Por lo tanto, M1 quiere desplazarse hacia abajo, lo que hace esta esfera es sostenerlo. Emitir una fuerza de reacción de esta forma, jóvenes, ¿de acuerdo? A esta fuerza, como no es una pared, vamos a considerarle nada más como fuerza de reacción, o si no, fuerza F, jóvenes, nada más, ¿de acuerdo? A las fuerzas que son distintas a la normal, mg, tensión, fuerza elástica, vamos a conocer como F, nada más. A ver, continuamos por aquí. Revisando entonces el diagrama, esto sería así, jóvenes.
para abajo el peso, ¿de acuerdo? Hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, la fuerza de reacción normal. ¿Ya está? Ahora, en forma diagonal, la fuerza F. Y listo, jovencitos. Así sería la representación del diagrama de cuerpo libre para este bloque M. Para él sería distinto, para este bloque sería distinto su diagrama. A ver, jóvenes, siguiente gráfico. Peso siempre hacia abajo, mg, ¿de acuerdo? Luego continuamos. Mira acá, está haciendo contacto. Fíjate acá también. ¿Cómo formarías 90 grados? ¿Así, muchachos? ¿Así se forma 90 grados o no? O tendrías que poner así en diagonal, jovencitos. ¿Ah? Así en diagonal, ¿sí o no? Para que formen el ángulo de 90 grados. A consecuencia, esto sería entonces normal 1. Profesor, acá también. Entonces aquí, para que forme 90 grados, así. A esto le llamaríamos normal 2. Son normales porque están haciendo contacto con superficies sólidas, ¿de acuerdo, jóvenes? A consecuencia, entonces, tenemos dos normales aquí. La primera normal, vamos a ponerle en esta posición, ¿de acuerdo? Así. Esta es la normal 1. La normal 2 en esta posición. Esta sería la normal 2, ¿de acuerdo? Y finalmente, también no hay que olvidarnos del peso, jóvenes. mg por aquí. ¿Ya? Listo, jovencitos. Así sería la representación del diagrama de cuerpo libre para este cuerpo de masa M. Continuamos. A ver aquí, jóvenes. Lo primero que vas a graficar, fácil, se va peso, profe, hacia abajo, mg. Profe, aquí hay una cuerda. ¿Realizamos un corte? Claro que sí. Haz el corte. Si la fuerza tiene que salir de aquí, muchachos, y apuntar hacia el corte, entonces aquella fuerza apuntará hacia abajo. Y a eso le vamos a conocer como tensión. Hacia abajo, jóvenes. A ver, acuérdate, estás en el agua, en una sustancia líquida, está suspendida. ¿Qué tipo de fuerza habrá, jóvenes? Fuerza de empuje hacia arriba, muchachos. ¿Estamos de acuerdo entonces? A ver, las fuerzas que participan aquí entonces serán, primero, fuerza de empuje hacia arriba, ¿de acuerdo? Luego tendríamos al peso hacia abajo, simbolizado con mg. Y finalmente también tendríamos a la tensión, ¿de acuerdo? Tensión también hacia abajo, jóvenes. Y eso sería el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo de masa M. A ver, en fin, en este caso también es agua, jovencitos, no te olvides, cuando hay agua hay fuerza hacia arriba. Graficamos entonces el peso, una fuerza hacia abajo, conocida como mg, denotado. Profesor, están en el agua, entonces graficamos la fuerza de empuje toda la vida hacia arriba, o sea, toda la vida el empuje apunta hacia el cuerpo, ¿de acuerdo? Se parece a la normal, que apunta al cuerpo, igualito es el empuje, apunta el cuerpo y con dirección hacia arriba, ¿de acuerdo, jóvenes? A ver, ojo aquí, miren, haz un corte, sientes el cuerpo, la fuerza hacia dónde apunta, hacia el corte, profe, entonces flechita para arriba, y eso sería la tensión. Las fuerzas que aparecen aquí serían tensión hacia arriba, ¿de acuerdo? Luego aparece fuerza de empuje, también hacia arriba. Además, también aparece la fuerza del peso con dirección hacia abajo, hacia el núcleo de la Tierra. Vamos a estos dos últimos ejercicios, jóvenes. Ya sabes que esto de acá sería la masa, ¿de acuerdo? mg. Adicionalmente también tendríamos, profesor, un resorte. Y ya sabes que esto de aquí no está comprimido, esto está estirado, porque este bloque quiere irse hacia abajo.
¿De acuerdo? Entonces, paralelo al resorte aparece, mira, paralelo al resorte aparece una fuerza. La dirección, jóvenes, hacia arriba, hacia abajo. Si esto lo está estirando hacia abajo, ¿qué quiere hacer el resorte? Regresarse nuevamente hacia arriba a su forma inicial. ¿De acuerdo? Entonces aquí pondremos fuerza elástica. Mira aquí, hay contacto, muchachos. Si la superficie es así inclinada, no vais a poner así, pues la fuerza normal, eso no es 90 grados. Tampoco en vertical, que no es 90 grados. Así en diagonal, con la finalidad de formar el ángulo de 90 grados. Ahí está la normal, muchachos. Entonces las fuerzas serían así, fíjate. Fuerza de reacción normal. Para abajo tendríamos al peso, ¿de acuerdo? Mg. Finalmente, para aquí también tendríamos la fuerza elástica en esta dirección. A esto lo vamos a conocer como F. El último problemita, jóvenes. A ver, realizamos el gráfico diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo, Mg, ¿de acuerdo? Profesor, está haciendo contacto, fíjate acá. A consecuencia, si así es la superficie, la normal sería así, para que forme 90 grados, ¿de acuerdo? A consecuencia, la fuerza de reacción normal sería así, formando 90 grados, adicionalmente a ello, apuntando hacia el cuerpo central. A ver, jóvenes, y la última fuerza que aparece aquí es la fuerza de este señor, ¿de acuerdo? Este señor está ayudando a sostener ese bloque. Entonces el señor estará aplicando una fuerza sobre el bloque, a la cual le vamos a conocer con el nombre, mira, el señor no está calando, el señor está sosteniendo hacia arriba. A consecuencia, y en la misma dirección trazamos una flecha. A eso le vamos a poner fuerza F. ¿Ya? A ver, jóvenes, entonces, el diagrama de cuerpo libre será mg por aquí, peso. La fuerza F que está aplicando el señor, acá sí no necesita que sea 90 grados, nada, porque esto es una pared, ¿de acuerdo? Solamente paralelo a la forma como está su brazo, muchachos, ¿de acuerdo? A ver, y finalmente, para terminar esto, la fuerza de reacción normal, por acá, y de esta manera queda representado el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Entonces, jovencitos, así se realiza el diagrama de cuerpo libre para todos los cuerpos en equilibrio.